¿Qué has pensado para este otoño? ¿Dar color a tu terraza o jardín con plantas de floración? ¿Plantar los bulbos de otoño que florecerán la próxima primavera o quizás dar otro aire a tu casa decorándola con plantas de interior? Sea lo que sea, te esperamos. Viveros del Cerecedo patrocina Naturaleza Viva. Hoy en Naturaleza Viva te descubrimos el hotel más verde del mundo. Un oasis verde en medio de una jungla de hormigón. Los huéspedes del hotel experimentarán los beneficios de las plantas en su propia habitación. Las plantas nos relajan, acercan la naturaleza y transforman cada estancia. El moderno Lehman Lock Hotel es un verdadero santuario de las plantas y recientemente ha transformado 3 de sus habitaciones en exuberantes selvas interiores. Un festín para los sentidos donde cada huésped podrá experimentar los beneficios de las plantas. Cada suite tiene una temática diferente con las plantas como elemento principal, con un diseño cuidadosamente seleccionado para inspirar en el viajero un cierto estado de ánimo. Una de ellas se ha pensado para clientes de negocios, adornada con helechos y plantas serpiente que favorecen la productividad. La Romance Suite muestra una exuberante mezcla de plantas colgantes, el cóctel perfecto para estimular el amor y las ganas de disfrutar. La tercera propuesta es un tanto más sosegada. La habitación de la tranquilidad es una jungla interior formada por plantas. Invita a disfrutar de un sueño tranquilo entre las mejores plantas purificadoras de aire del mundo. 3 habitaciones de hotel dedicadas a las plantas que ponen al huésped en contacto directo con la naturaleza. ¿Qué tal? Gracias una semana más por elegirnos. Bueno, aquí estamos, ya lo han visto, las plantas llegan a cualquier rincón, últimamente incluso a las habitaciones de los hoteles, y es que no hay ningún lugar que se precie en el cual pues no podamos decorar con plantas verdes, porque sí, porque las plantas verdes están de moda. Si bien hace unos años eran todo flores, para interior la gente prefería decorar con plantas de flor, ahora también, pero quizás las verdes están empezando a recuperar un poco protagonismo, ¿no? No en vano cogemos cualquier revista por ahí de decoración y todo lo que aparecen, o la inmensa mayoría, son plantas verdes, plantas decorativas por sus hojas, que no quiere decir que tengan únicamente hojas de color verde. Ya lo han visto que hay multitud de coloridos, multitud de formas, pero tienen todas ese denominador común, que son plantas ornamentales por sus hojas. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues aparte de por una razón de moda, la verdad es que obedece mucho a una razón de practicidad, ¿no? Cada vez tenemos menos tiempo para cuidar nuestras plantas, y este segmento de plantas verdes nos asegura que con unos mínimos cuidados, con un mínimo de nuestro tiempo, podamos tener unas plantas o un rincón de nuestra casa bonito, bien decorado y con un aspecto prácticamente envidiable. Son plantas, la mayoría de ellas, como decimos, muy sencillas, muy fáciles de cuidar, pero que bien ahora en invierno debemos seguir una serie de recomendaciones para que de alguna manera sigan manteniendo ese aspecto bonito, ese aspecto frondoso que tienen sin lugar a dudas en primavera y verano. Y bien, aunque se trata de plantas de hoja perenne, plantas la mayoría de ellas tropicales que no pierden sus hojas en invierno, sí que es cierto que ahora durante esta época del año pues hacen una cierta parada. Vamos a observar cómo su crecimiento es un poco inferior al de la primavera. Si bien no paran del todo al estar dentro de casa, sí que su crecimiento es un poco inferior al que presentan durante los meses más favorables del año. Y esto va en consecuencia de que van a necesitar menos aporte de agua. No debemos regar ni mucho menos con la misma frecuencia que lo hacemos en primavera-verano. Van a tolerar periodos de sequía un poco más prolongados, un poco más largos, para así mantener un aspecto pues más o menos acorde con la planta que es. Por eso la primera recomendación es clara: vamos a espaciar un poco más los riegos. Si una planta durante el verano la regábamos pues cada 4 o 5 días, 6, depende un poco de la temperatura y del tipo de planta, ahora vamos a
aumentar un poco ese espaciado entre riegos. Otra de las recomendaciones claras para esta época del año es dar humedad a las hojas de las plantas. Ahora no tanto, pero sobre todo a partir de que encendamos la calefacción en casa, vamos a ver cómo la humedad del ambiente se ve rebajada de manera sensible. Por eso nuestras plantas, algunas de ellas al menos, lo acusan, ¿no? Les gustan los ambientes un poco más húmedos, con una humedad relativa un poco más alta. Por eso otra de las recomendaciones clara es que de vez en cuando rociemos sus hojas, ¿no? Apliquemos agua, a poder ser agua sin cloro, rociando periódicamente sus hojas, ¿no? Para dar un poco esa humedad y contrarrestar, pues eso, la falta de humedad y la sequedad que provoca las calefacciones en esta época del año. Al hilo del abonado pasa un poco lo mismo que con el riego. Durante la época de invierno debemos espaciar un poco más la aplicación de fertilizantes. Si bien no parar, porque sí que es bueno de vez en cuando abonar, fertilizar nuestras plantas, sí que debemos espaciar un poco más la aplicación. Al igual que hacemos para los riegos, con el tema de los fertilizantes, de los abonos, ocurre más o menos lo mismo. Y ya por último, otra de las recomendaciones claras es que estamos en una época muy buena para hacer trasplantes. Durante la parada o la casi parada vegetativa, pues es buen momento para realizar todo tipo de trasplantes, renovación del sustrato en nuestras plantas de interior. Por eso aquellas que llevan ya más tiempo en una maceta o que ya observamos cómo el sustrato empieza a estar esquilmado, pues es ahora durante estos meses buen momento para realizar esos cambios o esos trasplantes. Bueno amigos, recomendaciones muy claras pero muy sencillas para mantener con un buen aspecto nuestras plantas de interior ahora durante todos los meses de otoño-invierno. Bueno, un grupo de plantas que en esta época del año necesita una serie de recomendaciones un poco especiales es el grupo de los cactus y las crasas. Vamos a ver ahora algunas de ellas y también darles un poco alguna recomendación para esta época del año. Si decíamos antes que plantas verdes están de moda, pues no mucho menos cactus y suculentas. Son plantas que cada vez gustan más, cada vez nos las encontramos en muchos lugares, en muchos aspectos, y si bien hace unos años eran quizá el escalón más bajo, ¿no? Las plantas pues menos decorativas, menos originales, ahora todo lo contrario, ya que pues aportándolas un poco un extra, con un macetero bonito, con un emplazamiento un tanto adecuado, las posibilidades de este tipo de plantas crasas y cactus pues son ilimitadas a la hora de decorar también el interior de nuestra casa. Bien, uno de los problemas que a menudo nos encontramos con este tipo de plantas es el ataque de plagas. Sí que no es muy frecuente en todas las variedades, pero sí que hay algunas variedades que son especialmente propensas a plagas del tipo cochinilla y a hongos del tipo pues, botrytis, moteados, tipos de hongos que pueden llevar al traste, incluso a acarrear la muerte de la planta. Por eso mucha gente piensa que este tipo de cactus, por su resistencia, no hay que abonarles, no hay que tratarles contra nada, en fin, no necesitan nada. Pues bueno, nada más lejos de la realidad. Si queremos mantenerlos en buen aspecto y con un aspecto bonito, frondoso y libres totalmente de plagas y enfermedades, de vez en cuando debemos aplicar de forma preventiva este tipo de tratamientos, bien un producto anticochinillas o bien un producto para hongos, de manera, como decimos, más o menos preventiva o en los primeros estadios, cuando veamos el más mínimo problema, no está de más, ya que en muchas especies un ataque fuerte de este tipo de patógenos, pues en muchos casos acarrea la muerte de la planta. Hay otras plantas que un ataque de hongos, un ataque de una plaga, puede afectar a una parte de la planta, simplemente tratamos o eliminamos esa parte dañada y la planta sigue subsistiendo. Pero en el caso de un cactus, hay veces que un ataque potente de este tipo de plagas pues, llega a hacer que la planta no tenga salvación, ¿no? Que se muera totalmente y que en muchos casos pues, sea ya tarde el tratamiento. Por eso, muy importante ese tipo de tratamientos preventivos para evitar, pues sobre todo, esos dos problemas, la cochinilla y los problemas de hongos en cactus y crasas. Es quizás el único problema, entre comillas, que pueden presentar este tipo de plantas, por otra parte, tan sencillas y tan fáciles de cuidar. Cactus y crasas o suculentas. Bueno, señores, pues no hay tiempo para más, nos vamos. Hoy se trataba de ver o de mostrarles
plantas de interior, de dar esas recomendaciones que debemos tener en cuenta en esta época del año. Y como hemos hablado de planta verde, nos vamos a despedir con un consejo o con una recomendación para planta de flor, para otra planta también muy conocida como es el Phalaenopsis, la orquídea estrella por antonomasia, pero que a menudo presenta un pequeño problema. Vamos a verle ahora cuál es y darles una solución para ese problema. Hasta la semana que viene. El Phalaenopsis es la orquídea más conocida y yo diría que más fácil de cuidar, pero de cara al invierno tiene un problema, y es que a menudo aparecen pues esos botones florales de color amarillento y literalmente se caen. ¿A qué es debido esto? Bueno, pues puede ser debido a múltiples causas, pero en la mayoría de los casos es debido a una corriente de aire frío. Por eso, aunque es una planta que necesita luz, durante los meses de otoño-invierno debemos situar nuestras orquídeas, nuestros Phalaenopsis, un tanto retiradas de la ventana, no colocarlas cerca de tanto de fuentes de calor como de fuentes de frío en este caso, ya que una corriente de aire, un frío extremo, no puede hacer que la planta se muera porque es incluso muy resistente al frío, pero sí que puede hacer que sus delicados botones florales se caigan y eso vaya en detrimento de la floración. Phalaenopsis, un problema, la caída prematura de botones. Una solución, retirar la planta en lugares con luz, pero un tanto más protegidos.